Pues qué bueno que podemos tener este tiempo. Creo que en retrospecto lo que nuestro Padre hace en nuestras vidas a través de su verdad es asombroso, ¿no? Vamos a darle gracias por lo que Él tiene preparado para nosotros este día y vamos a asegurar que nuestros corazones están listos para recibir su verdad. Padre, gracias por tu amor, tu asombrosa paciencia, tu fidelidad, tu benignidad para con nosotros y tu vida en nosotros, tú viviendo en nuestro espíritu. Gracias por lo que hoy vas a comunicarnos por tu Espíritu Santo y gracias por tenernos preparados para recibir la semilla de verdad que hoy quieres sembrar en nosotros. Gracias por toda la limpieza que vives haciendo en nuestras vidas para que podamos participar de la naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en las semanas anteriores hemos estado empezando a comprendernos, siendo atendidos, siendo criados como bebés espirituales, bebés divinos, por el Espíritu Santo. Y es tan importante que si vamos a crecer, si vamos a ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, de hacernos conformes a Jesús, o sea, de criarnos, enseñarnos, habilitarnos para poder vivir lo que Jesús es, pues tenemos que entender quién es el responsable de cumplir eso. Y por eso hemos visto la escritura de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde ahí está la declaración divina de que el Espíritu Santo de la promesa nos es dado el día que creímos y que nos es dado en garantía del cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Pero no es una garantía pasiva. El Espíritu Santo nos es dado para cumplir esa promesa. Y hemos estado en las sesiones anteriores, los domingos anteriores, poniendo el fundamento de verdad que nos va a permitir no solamente comprender, sino comprobar. Número uno, que somos hijos. Recuerdan que todas las conversaciones en tu espíritu empiezan por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo elegimos escucharle en nuestro espíritu y Él siempre inicia diciéndote quién eres. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y cuando aceptas esa confirmación, desde tu espíritu tú clamas como hijo, Abba Padre. Porque esto es lo que el Espíritu Santo hace posible, que te sepas hijo o hija de Dios y que participes como tal en lo que sigue. Y una vez que la identificación está reafirmada y tú la aceptas, y esa es la parte crítica a recibir y a entender y a aprender a consistentemente vivir. Entonces, lo que sigue es prepararte a recibir lo que está preparado por tu Padre para que tú vivas. Porque nuestra existencia como hijos de Dios ya no es una existencia huérfana. Y vamos a asegurarnos de entender esto que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, porque la
la interpretación humana de esas palabras es, pues que Jesús se iba a ir y Él les dijo, no los voy a dejar solos. Voy a enviar a alguien que me va a reemplazar a mí, pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo, para nada. Jesús estaba refiriéndose a la condición humana, al estado del espíritu de un ser humano, a un estado de orfandad aquí adentro. Y por eso todo ser humano vive con la incógnita de quién soy. ¿Por qué crees que hay esa incógnita? Pues porque no hay certeza de identidad, no hay firmeza, no hay claridad en cuanto a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y Jesús está diciendo, eso se va a acabar en tu vida. Como hijo de Dios vas a tener absoluta certeza de quién eres, de dónde vienes y cuál es tu propósito y destino. Y entonces la persona designada para resolver ese problema humano es el Espíritu Santo. Porque Jesús declaró que el Espíritu Santo no solamente va a estar contigo, sino va a estar en ti. Y eso nos lleva entonces a algo maravilloso que es la vida en el Espíritu. La vida tuya, en y desde tu espíritu. Y esto habla de una transformación enorme de tu estado de ser, de tu existencia, ya no en ignorancia, ya no en impotencia, ya no en soledad aquí adentro, sino ahora Dios hace posible la existencia en comunión. Jesús introdujo eso también cuando, platicando con la mujer samaritana, hizo esta asombrosa declaración. Recuerdan que la conversación con la mujer samaritana llegó a un punto donde ella le hace la pregunta a Jesús, hablando humanamente. Le dijo, ustedes los judíos dicen que a Dios tenemos que adorarlo en el templo de Jerusalén y nosotros los samaritanos decimos que no, que es en este monte donde nuestro padre Jacob adoró a Dios, porque eso fue en el argumento religioso, pues, ¿qué fue primero? Jacob en el monte adorando a Dios o el templo en Jerusalén, y era un conflicto religioso. Y la mujer le pregunta a Jesús, ¿y tú qué dices? Juan 1:24, Jesús responde y dice, de cierto te digo. Cada vez que en la Escritura veas a Jesús usar esa frase, pon atención y permítele al Espíritu Santo hacer su trabajo, que es darte revelación de lo que está siendo dicho allí. Jesús dice, de cierto te digo, que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios nos comunica en muchos aspectos, y este es uno de los más importantes, cuando ha llegado el tiempo de implementar su promesa. Y cuando llega ese tiempo, las cosas que existieron anteriores a eso son obsoletas. ¿Sí? Y hoy vamos a entendernos en esto que Jesús enunció ese día y hizo efectivo, porque él dijo, la hora viene, ¿y qué siguió? Ahora es. Entonces, él indicó, la hora viene, pero estableció un presente perfecto, ahora es. Se aplica eso a hoy, domingo, ¿en qué fecha estamos? 3 de febrero, 2 de febrero.
2020, sí, ahora es. ¿Te das cuenta? Y ahora te toca a ti identificar si tú correspondes a esta declaración que él hizo. ¿Cuándo los verdaderos adoradores? Entonces, al decir eso, Jesús está diciendo, hay adoradores que no son verdaderos. Y luego dice, adorarán al Padre. No dice a Jehová Dios, sino que establece que esta adoración va a ocurrir en una relación de hijos. ¿Sí? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué es eso? Pues cuando Jesús habla de espíritu, está hablando de la localidad desde donde vas a adorar a Dios. Y está diciendo, en tu espíritu, ya no es en lugares externos y ya no es por medio de la intervención de terceras personas, como era antes de esta declaración. Antes de esta declaración, el culto a Dios era externo. Por supuesto que la raza humana continúa preservando un sistema que Dios ya hizo obsoleto. Y insistiendo en que hay lugares geográficos, y tú lo puedes ver en las diferentes religiones, ¿no? Que reclaman que este lugar es sagrado por esta razón, y este lugar es específico por esta razón, etcétera, etcétera. Y también lo que vas a encontrar en cada uno de esos lugares y esos ámbitos es que hay mediadores. O sea, alguien tiene que estar entre tú y Dios. Y esto es lo que Jesús hizo presente entonces al declarar estas palabras. Que Dios hace algo completamente diferente para darte a ti y a mí y a cada uno de los que le creemos algo que nadie imaginó. Que Él se iba a hacer presente adentro de nosotros. Y que esa presencia suya en tu espíritu abre entonces algo que no podía ocurrir de otra manera, no puede ocurrir de otra manera, algo que se llama comunión. Ahora tenemos que rescatar esa palabra comunión porque en el lenguaje humano pues tiene significados dependiendo del contexto en que la uses, muy diferentes a lo que esta verdad expresa en el lenguaje divino. Si hablas en el contexto de religioso, comunión, depende de qué religión hables, cómo se usa y qué representa. Si hablas en el contexto social, comunión, pues puede significar algo semejante a convivio, ¿no? Estar juntos, a comunicar, a compartir cosas. Pero nada de eso se aplica a lo que quiere decir comunión en lo que Dios te ha dado para vivir. Porque en el lenguaje divino, comunión es, por favor escucha esto, darte acceso a participar de lo que Dios es.
¿sí? Comunión ocurre cuando tú y Dios se unen en espíritu. Y cuando eso sucede, entonces lo que Dios es, te es impartido en tu espíritu. Y esto es lo que hace posible que tú participes de la naturaleza divina, que tú participes de la vida eterna, que tú participes de lo que Dios es. Comunión. Ahora, esto es enormemente importante tenerlo claro, porque de otra forma vamos a seguir huérfanos. Quiero repetir para los que no estuvieron con nosotros al inicio, que estamos hoy entrando, basado en lo que hemos visto los domingos anteriores, a comprendernos en la crianza, en la educación, en la habilitación que el Espíritu Santo es responsable de hacer. Porque lo que Jesús nos declaró que iba a suceder cambia absolutamente nuestra existencia. Y Jesús se refirió a esa existencia cuando dijo, no los dejaré huérfanos. Y él no se estaba refiriendo a, yo me voy y no quiero que se queden solitos. No, eso no es a lo que se refirió. Él se refirió a, no los voy a dejar en la condición humana, vacíos por dentro, confundidos sobre su origen, su destino, su propósito. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Eso es orfandad, eso es clásico del problema de la condición humana. Jesús está hablando de eso se va a acabar en tu vida porque cuando venga el Espíritu de verdad, esto está en Juan capítulo 13, 14 y 16, Jesús dice, Él no solamente va a estar contigo, como yo he estado físicamente con ustedes, hablando a los discípulos, sino que va a estar en ti. Eso es el gran cambio. Y ese cambio establece que las demás formas que existieron para acercarte a Dios, para buscar a Dios en otro tiempo, están obsoletas. Es muy importante, si tú estás decidido y decidida a crecer y conocerte en la verdad divina, que le hagas caso a Dios, porque estamos hablando de sus palabras, no de mis teorías ni nada de eso, sino tomando lo que Jesús está hablando y permitiéndole al Espíritu Santo darte entendimiento. Tienes que confrontar el hecho de que las cosas cambiaron radicalmente en eso que Jesús declaró y luego en el cumplimiento de esas palabras. Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad. Bueno, esto no es un acto histórico nada más. Hubo un día, registrado en Hechos el capítulo 2, que ocurrió en la celebración de la, de la fiesta de Pentecostés que año a año llevaba el pueblo de Israel, donde el Espíritu Santo hizo su primer ingreso a los creyentes. Y vemos el contraste en sus vidas entre quienes eran antes de ese momento y quienes son inmediatamente después de que el Espíritu Santo entre a sus espíritus. Y esto dio paso entonces a algo que nunca había sucedido.
dio paso a que no solamente el Hijo de Dios, cuando vino al mundo, manifestara a Dios como Jesús vino a hacerlo, sino que ahora los que recibieron a Jesús pudieran de la misma manera ahora manifestar a Dios desde su interior. Y ese es el cumplimiento de la promesa. Bueno, pero si tú lo dejas en un evento histórico, pues ¿cómo te beneficia a ti? Sigues en el mismo asunto, sigues en la misma existencia de huérfano. Entonces, es importantísimo comprender lo que Dios nos declara. El día que creíste, ¿a qué? A la verdad que te fue anunciada, de que Dios te ama eternamente y lo ha mostrado en sus hechos, enviando a Jesús para redimirte de la maldición que heredaste sin elegirla, por ser descendiente de Adán, y te invita a ser hecho su hijo o su hija. Y cuando le creíste y aceptaste, ese día te selló con su espíritu, y ese día te hizo renacer, como hemos visto en las sesiones anteriores. Y ese día, y desde ese momento, tú tienes acceso a vivir la vida divina. Porque la nueva creación que eres ahora está hecha para vivir comunión. Entonces, vamos a ocuparnos de este asunto que habla del propósito por el cual el Espíritu Santo nos ha sido dado. Finalmente, hay una sola razón en el corazón de Dios para darnos su Espíritu, y es que tú y cada uno de sus hijos participemos de lo que Él es. Y repito, comunión habla de una sola cosa, es que tú y Dios se hagan uno y tú vivas lo que Él es. Ahora, esto muchos lo hemos ignorado y otros tantos lo tenemos en un entendimiento corrupto o corrompido, porque hay todas estas ideas y soy recordado ahorita de algo que me mencionaron algunas personas cuando me dijeron que les habían enseñado que la única oración que Jesús hizo, que el Padre no ha contestado, es la oración de Juan 17. ¿Se acuerdan qué sucedió en Juan capítulo 17? Jesús hace la oración más importante de su tiempo en la tierra. Y en ella le dice, Padre, que así como tú y yo somos uno, comunión, que cada uno de ellos también sea uno en nosotros. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Ahora, esa idea de que esa oración nunca fue contestada es habla del estado de ignorancia en el que podemos estar viviendo. Y Dios me lo recuerda ahorita no para criticar a nadie, sino para que tú y yo nos ocupemos de no permitirnos vivir en ignorancia con respecto a lo que Dios ha hecho. Por supuesto que esa oración está contestada. Y está contestada precisamente en darte al Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo ves?
Porque sin Él no puedes tener comunión, no puedes ser uno con Dios, no puedes participar de nada divino. Pero con Él eso es absolutamente posible y presente. La vida eterna está allí a tu disposición constantemente. Y los servicios necesarios para que participes de la vida divina están presentes en ti por el Espíritu Santo. Así que esto es asombroso, esto es enorme, esto es algo maravilloso que Dios planeó, predijo, porque está profetizado en el Antiguo Testamento y cumplió. Y en tu vida está cumplido. Ahora, si tú no vives disfrutando de la vida divina, es porque no has aprendido a vivir bajo la tutela y los servicios que el Espíritu Santo quiere darte. Y por eso estamos siendo guiados a hablar de estas cosas, porque a nuestro Padre le interesa, a Jesús también le interesa muchísimo, que lo que costó la vida de Jesús se cumpla en cada uno de nosotros que le creemos. Entonces, toma las decisiones pertinentes que te tocan a ti tomar. ¿Cuáles son? Bueno, le creo a Dios. Le creo que me dio su espíritu el día que creí. ¿Sí o no? Si me lo dio, le he recibido, porque acuérdate que dar es una cosa, recibir es otra. ¿Sí? He recibido al Espíritu Santo en garantía de que la promesa que Dios me ha hecho sea cumplida. Número 3, si le he recibido en esa forma, porque no puedo yo elegir recibir a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a mi manera o a la manera que otros me hayan dicho. Tengo que hacerle caso a Dios. Cuando Él me dice, esto es para esto, entonces tengo que permitirle a Él cumplirlo. En este asunto de la vida divina no hay sabiduría humana competente para entender nada de esto. Lee 1 Corintios 2 y mira lo que Dios habla allí. Y Él dice, el hombre natural, el ser humano, no puede comprender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, y no las puede recibir ni comprender porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, ¿te das cuenta del problema cuando estamos tratando de vivir lo que llamamos la vida cristiana en el entendimiento humano, en la enseñanza humana, en la capacidad humana? No funciona. ¿Por qué? Porque no es la manera en que Dios nos ha dado su vida. Punto y se acabó. Y si humillamos nuestro corazón y nuestra cabezota, con todo respeto, porque ahí es donde están los argumentos, ¿no? De yo sé esto, yo creo esto, a mí me parece, es que fulano, es que yo le creo a sutano. Todas esas expresiones te dicen el problema.
¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Y les he dicho con toda humildad y con mucha confianza que si ustedes, por ejemplo, dicen, es que Cristóbal dice, perdóname, pero ya te fuiste absolutamente chueco. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Nadie te puede dar entendimiento de lo divino si no es Él en tu espíritu produciéndolo. De otra forma, puedes tener seguridad de una cosa, te has sido chueco. Y la evidencia no se hace esperar, porque, ¿sabes qué? Cuando yo le permito al Espíritu Santo hacer su trabajo, lo que Dios me ha prometido se cumple aquí en mi interior. Él produce en mí las virtudes de la vida divina: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad. Todo lo produce sin mi esfuerzo. Yo puedo disfrutarlo, manifestarlo, participar en las obras de Dios. Es sencillo, porque no lo estoy haciendo yo, no lo estoy fabricando yo, no lo estoy tratando yo de manipular y ver cómo le hago para mantenerme aquí y allá, y Dios lo hace. Pero cuando no le permito al Espíritu Santo hacer su trabajo, nada funciona. Así que hacerle caso a Jesús, entender cómo esta provisión nos ha sido dada. La vida divina tiene un ministro, una persona responsable de administrártela, y es el Espíritu Santo. Y entonces esto da pie a que tú y yo podamos vivir comunión. Si esa parte nos queda clara, si le permites a Dios trabajar contigo para que quede absolutamente esclarecido en tu corazón cómo Él ha asegurado. Por eso el Espíritu Santo te es dado en garantía, porque eso asegura que tú puedas participar consistentemente de la vida divina. Y esa vida divina solamente ocurre cuando vives comunión. Porque Dios no te va a dar paz para que tú la tengas por tu cuenta. No te va a dar amor para que tú lo vivas por tu cuenta. La vida divina no funciona así. La vida divina funciona cuando lo que dice el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6 se cumple. Y estas son las palabras que registra ahí. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la definición de comunión. Pero observa cómo lo dice. No dice, aquel con quien el Señor se une. No dice eso. Dice, el que se une al Señor. Pero aquí estamos hablando de algo completamente diferente a todos los conceptos humanos que están en otro canal. Por ejemplo, bueno, no tiene ni caso mencionarlos, pero solo para que veas el contraste. El concepto de estar buscando a Dios, de estar tratando de entrar a su presencia. Todos esos conceptos son obsoletos, no tienen nada que ver con esto. Permítele a Dios que te lleve a lo presente, a lo actual, a lo eterno. Dios vive en mí. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No estoy esperando que venga, que baje, encontrarlo.
olvídate ya de eso. Tira eso. Porque ahora, debido a que Él ya te dio su espíritu, y Jesús no dijo, repito, esa es la interpretación incorrecta, corrupta. Toda desviación de la verdad divina es una corrupción. ¿De acuerdo? O por lo menos considéralo. Que te lo compruebe, que te lo apruebe el Espíritu Santo. Cuando hemos comprado esta idea de que Jesús se fue y va a regresar un día, pero no está aquí ahorita, y que estamos en este estado de, bueno, un día lo vamos a ver, un día vamos a conocerlo, un día vamos a poder intimar con él. Toda esa idea, todo ese engaño, no te va a permitir vivir comunión. Inviértete en escuchar al Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Jesús ahí declara algo asombroso. Él dice, en aquel día, cuando el Espíritu Santo entre a tu espíritu, tú vas a conocer que yo estoy en el Padre está en mí, perdón, y yo estoy en ti. ¿A dónde ubicas a Jesús? ¿En el cielo, en un lugar desconocido o en tu espíritu? Ahora, no terminó Jesús ahí, sino que él sigue hablando y dice, y aquella persona que guarde mis palabras, lo que te estoy diciendo, lo creas, lo atesores, lo encubras en ti, lo abraces, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Ahora, Jesús dice, mi Padre y yo y el Espíritu Santo vamos a estar presente en ti. Entonces, esta idea de esperar, irnos de la tierra para vivir comunión, es absurda. Ciertamente, todos nuestros hermanos en Cristo que han partido pueden disfrutar de cosas que no nos imaginamos nosotros aún. Pero nuestro asunto es vivir lo que nuestro Padre y nuestro hermano mayor y el Espíritu Santo anhelan que vivamos aquí. Comunión. Regresamos a 1 Corintios 6. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya hoy podemos ver que este asunto de comunión está disponible. Jesús lo hizo disponible y el Espíritu Santo lo hace presente en tu espíritu, porque ahí es donde se va a dar esta comunión. Pero ahora viene el cómo ocurre, cuándo ocurre, quién lo inicia. Y la respuesta es, comunión está disponible a ti y a mí 24/7. Pero en mi caso y para mí, yo decido cuándo lo permito. Y tú, en tu caso, decides cuándo lo permites. ¿Sí?
de parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es su anhelo. Eso es lo que Dios quiere vivir contigo. Hay una escritura que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. En Juan 17 puedes ver y sentir la urgencia del corazón de Jesús para que vivamos comunión. La importancia que tiene que cada uno de los hijos de Dios la vivamos. Pero finalmente, comunión solamente va a ocurrir cuando cada uno la permitimos. Y eso es asombroso porque habla de amor, habla del respeto que Dios vive contigo. Él no te va a obligar a vivir comunión. Cuando yo elijo ignorar al Espíritu Santo y hacer cosas por mi cuenta, ¿se acuerdan que el año pasado terminamos hablando de los fundamentos básicos que Dios tiene que establecer en nosotros? El primero es vivir en arrepentimiento de obras muertas. El segundo es vivir creyéndole a Dios. Y el tercero es vivir el bautismo, que es el ser uno con Dios. Bueno, ahora Dios nos está llevando sobre esas verdades a entender cómo está provista nuestra participación en la vida divina. Y es asombroso y maravilloso saber que no hay intermediarios, que la vida divina te es provista por Dios, en tu espíritu, directamente a tu espíritu, y que desde allí Él va a producir en ti sus virtudes para que tú las manifiestes. Por eso en Primera de Pedro dice que somos pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Y si has olvidado lo que es la gloria de Dios en tu vida, recuerda que es la manifestación de Dios en ti. Si vives el amor divino, estás viviendo la gloria de Dios. Dios te está glorificando. Entonces todo coincide, todo confluye a esta singular vivencia que es comunión y que está disponible eternamente, todo el tiempo, pero sujeta a tu decisión de unirte a Dios. Ahora vamos a explorar eso un poquito para culminar o para terminar de entregarles lo que el Espíritu Santo nos habla en esta sesión. Porque tenemos que ir paso a paso, mis amados hermanos y hermanas. Estas cosas son vivenciales, no pueden escaparse, no pueden. Una de las grandes enfermedades que traemos pegadas, crónicas que traemos pegadas, es el asunto de oír. Hay una escritura donde fue profetizado que iba a haber comezón de oír, ¿no? Pero no de vivir. Y tenemos que ir más allá, entender que lo que Dios nos ha dado son vivencias.
no conceptos, no ideologías, ¿sí? Sino es las vivencias que comprueban irrefutablemente la veracidad de su promesa cumplida en tu vida. Entonces, comunión está sujeta a tu elección. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué sucede? Bueno, primero vamos a hablar de esta decisión de unirte al Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo se hace eso? Y aquí es muy importante tener un cuadro claro de cómo funciona tu ser. Estamos constituidos por tres partes fundamentales que Dios nos declara: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, aunque nos demanda tanta atención, porque hay que estarle dando de comer cada rato, etcétera, etcétera, y algunos estamos vendidos a servirle a nuestro cuerpo. Eso es un paréntesis. Es una casa viva en la que tú habitas y con la cual te desenvuelves en este terreno físico que es la tierra. Pero tu cuerpo no toma decisiones, tu cuerpo no elige, tu cuerpo sencillamente existe bajo lo que decides tú hacer, porque tu verdadera esencia está en tu espíritu. Eres más espíritu que cuerpo. De hecho, tu cuerpo es mortal, tu espíritu no. Un día, libre de este cuerpo mortal, vas a recibir un cuerpo inmortal. Tu alma es el ente de tu ser que Dios diseñó para expresar, para comunicar en tres lenguajes. El lenguaje emocional, siempre estamos manifestando emotivamente las cosas en escala positiva y negativa, ¿cierto? También comunica intelectualmente las cosas. Hay que armar vocablos y explicar y entender intelectualmente. Es otra manera de comunicar. Y tercero es el aspecto volitivo, la fuerza de voluntad con la que expresamos las cosas, con las que comunicamos las cosas. Estoy determinado. Es una expresión volitiva. O, bueno, es que no sé. Estoy así, indeciso. Es una expresión volitiva. Entonces, esto es lo que hace tu alma nada más. Lo que vive tu espíritu lo interpreta en tres maneras y tu cuerpo tiene que obedecer porque no tiene para dónde hacerse. Entonces te das cuenta que tu verdadera existencia ocurre en tu espíritu. El problema del ser humano es que no hay vida en su espíritu, vida divina. Está huérfano, vacío, solo, o a veces mal acompañado, etcétera. Pero pasado de esta explicación breve de cómo funcionamos, vamos ahora a entender esto de cómo se vive comunión. Pues tiene que ocurrir en tu espíritu. Dios es espíritu. Tú eres espíritu. Eres un nuevo espíritu que ha nacido de Dios. Dios ya dispuso entregarse a ti. Hola. Que lo que Él es, tú lo puedas vivir. Pero eso requiere que tú aceptes unirte a Él. Que elijas vivir
lo que Él es, permitirle a Él vivir lo que Él es en ti, para que Él entonces se manifieste en tu espíritu y luego tu alma comunique desde tu espíritu lo que Dios está produciendo allí, emocionalmente, intelectualmente, volitivamente, y tu cuerpo lo entregue afuera, porque las emociones se entregan físicamente, ¿sí o no? Los veo muy pensativos o no sé dónde se fueron, pero a los que veo. No, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando ahí, pero esto es tan importante que lo tengamos claro. Entonces, si entiendo eso, puedo ver por qué Jesús dice, se acabó eso de andar adorando a Dios en lugares y esto y aquello y con rituales y demás, porque la hora es que ahora la verdadera adoración va a ocurrir en tu espíritu, con Dios, que es espíritu. Y aquí entonces venimos a, bueno, ¿y ahora qué es adoración? Pues porque antes era rendir pleitesía, hacer declaraciones, ceremonias, etcétera, etcétera. ¿Qué es adoración ahora? Para los hijos, porque adorarán al Padre. Ah, pues aquí viene el 20 grande. Adoración es el acto de elegir unirte al Señor. De negarte a hacer las cosas por tu cuenta, desde tu espíritu, a pensar solo, a actuar solo, sentir solo, decidir solo, para permitirle a Él el primer lugar. Eso es adorar. Él no se va a imponer en tu vida. Tú tienes que elegir darle ese lugar. Y cada vez que lo hagas, Él se va a manifestar en ti. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. Comunión ocurre cuando adoras, en espíritu y en verdad. Comunión es la única manera en que participas de la vida divina. No hay otra provisión. No hay otra manera. Pero no puede suceder si no adoras. Entonces, fíjate en la práctica cómo funciona esto. Vamos a usar un ejemplo donde no hay nadie, físicamente estás solo o sola. No hay nadie que te influencie, influencie sobre ti, que te mande nada. Estás físicamente solo o sola. Pero el hecho de que no haya personas a tu alrededor no quiere decir que no hay cosas ocurriendo en ti. ¿Quién las está produciendo? ¿Quién les está dando permiso, influencia? Tú.
Y entonces, esto que estamos tratando hoy es tan importante, amados de Dios, porque los que escuchen lo que el Espíritu Santo habla el día de hoy y hagan caso y determinen permitirle al Espíritu Santo habilitarles para vivir comunión, porque eso no se logra por esfuerzos nuestros. Vamos a ver de qué es capaz Dios. Vamos a vivir su poder. ¿Podrá Dios hacerme apto para participar de la vida divina o no? Si esto a ti no te ponen aprietos, es que tengo que hacer, no, es al revés, es que tengo que dejar de hacer, porque eso es adorar. En este escenario que estamos pintando, estás solo o sola, ¿en qué está tu espíritu? Pues si no está viviendo comunión, ¿qué está viviendo? ¿Cuál es lo opuesto de comunión? Lo opuesto de comunión es arrogancia. Es orgullo. Es en efecto decirle a Dios, gracias, yo lo voy a hacer, yo puedo. Esto es fuerte, pero es necesario. Que hermanos, ya basta. Basta de estar confundidos, engañados y estériles del fruto del Espíritu. Nuestro Padre es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El lío no está en que si pueda o no pueda. Tampoco está en si quiere o no quiere. El lío está en que si se lo estoy permitiendo o no. Si ya sé unirme al Señor para ser uno con Él. Si es allí donde va mi corazón cada vez, si eso es lo que es natural a mi espíritu, o si todavía obedezco los impulsos de ser autónomo, independiente, o estoy todavía hundido en el engaño de Dios mío, ayúdame. Ayúdame a que yo lo haga, échame la mano. Dios no te va a echar la mano. Esa no es la vida divina. La vida divina la vive Él en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es comunión. Y esta comunión es el anhelo de Dios para ti. El Espíritu Santo anhela, tengo que repetir la palabra porque es el texto de la Escritura, anhela, celosamente, añade ese subjetivo, celosamente,
que le permitas hacer su trabajo. Mira, va a haber millones de cosas en ti opuestas a que vivas comunión. Tenlo por seguro, porque estás criado, educado para no vivir comunión, para ser independiente. Aquí está la cosa asombrosa. Dios entiende eso, lo sabe. Y por eso la salvación incluye algo asombroso. En Tito capítulo 3, versos 5 a 7, dice que después de salvarnos por su misericordia y por la regeneración, el Espíritu Santo tiene que renovar tu entendimiento. Entonces, por eso es que hay un aprendizaje muy sencillo a implementar. Si tú eliges vivir comunión, no te confundas. Va a haber 1000 cosas en ti o millones que se van a oponer a que lo vivas, porque en automático tu espíritu quiere jalar para otro lado. Pero aquí es donde entras tú, como nueva criatura, a aprender a no dejarte llevar fuera de comunión. Tú tienes que aprender a decir que no. Y no es decirle no al diablo ni al vecino. Es decirle no a tu entendimiento. Tu problema no está afuera. El problema está aquí adentro. Es que si yo no digo, ¿quién me defiende? Es que sí. Es que nada. Es que o vives comunión o vives vergüenza. Y entonces, esta acción de tu espíritu, de adorar, Jesús la describe en Mateo capítulo 6 cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa búsqueda interna es donde está la adoración, es antes de pensar, antes de sentir, antes de elegir las 3 funciones de tu alma que el ser humano está acostumbrado a vivir aquí, antes. Elige comunión. Antes. Padre. Es sencillo. Abba. Eso es lo que representa el negarte a ti mismo. El tomar tu cruz quiere decir, no vuelvo a levantarme en mi autosuficiencia, porque estoy claro que es mi suficiencia o la vida de Dios que elijo. Esa es la vida en comunión, que Dios anhela que tú no solamente compruebes, sino que te arraigues allí y crezcas en esa comunión hasta la dimensión de Jesús. Creo que necesitamos orar antes de oír sus comentarios. Y les invito a hacer eso, a responderle a nuestro Padre ahí donde está cada uno. Padre, gracias, porque nos has invitado a vivir no cerca de ti, no junto a ti, sino a vivir en ti y a vivir quien tú eres, a participar de tu persona y de todo lo que tú eres. Gracias por comunicarnos, por tu espíritu, la importancia, el peso que tiene esta invitación
que cumple tu promesa. Gracias por el perdón comprado por Jesús, que borra todas nuestras rebeliones, porque cada acto de autosuficiencia es un acto de rebelión. Gracias, Padre, por tu paciencia, tu bondad, tu amor en nosotros. Padre, aclara tu verdad en cada uno de tus hijos y permite que los tuyos, tus ovejas, oigan tu voz y te sigan. Y tú entonces te ocupes de derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en arrogancia en contra de tu verdad, en nosotros, limpiándonos, librándonos de todo lo que en nosotros no está de acuerdo contigo. Enséñanos a vivir en uno contigo. Y gracias porque eres poderoso para hacerlo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tuya es la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién quiere comentar? Marco. Adelante. Pues a mí me parece maravilloso el grado de respeto que nuestro Padre nos tiene a cada uno. Me queda claro que el poder es de Dios y me queda claro también que Él quiere compartir ese poder con todos y cada uno de nosotros y que con tanta delicadeza y con tanto amor Él nos da su respeto, no imponiéndonos nada, ¿no? Deja todo el control de esto en nuestras manos, aunque es su poder el que lo va a hacer, con ese nivel de respeto que nos tiene, nos concede el derecho de aceptar o negar en cada instante el vivir comunión. O sea, no nos impone la comunión, aunque es el anhelo de su corazón. Y me parece maravilloso. A mí, Abba me concedió el privilegio de nacer y crecer en una familia donde mis papás, por ignorancia, eran manipuladores. Y fui un niño pues muy manipulado. Y eso generó en mí una reacción natural de rebeldía. Siempre que yo detectaba algún intento de manipulación, me ponía así como gato, ¿no? Así. Y ahora yo veo que todo esto ha sido una fortaleza que el diablo hizo en mi corazón. Fue el trabajo del enemigo y que durante mucho tiempo me impidió este anhelo que yo traía de vivir comunión con mi Padre, ¿no? Y es asombroso este
conocimiento que Dios nos está dando este día, con este proceso de renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2. Y es maravilloso el amor de nuestro Padre, ¿no? El hecho de que, en primer lugar, no viene a morar en nosotros hasta que no recibimos a Jesús consciente y libremente, hasta que no entendemos que tenemos esa opción existencial. Y ya una vez morando en nosotros, en cada instante deja en nuestras manos la decisión de vivir o no vivir comunión. Me ha permitido ver esto Dios como una de esas puertas que tienen un aparato que después de que yo entro, la puerta se cierra automáticamente, ¿no? Y tengo que volverla a abrir cada vez que quiera vivir comunión, porque la puerta está naturalmente cerrada por respeto de Dios hacia mí, ¿no? Y yo tengo que estarla abriendo, ¿no? Y eso me habla también del peligro de creer que con una vez que yo abra la puerta, ya siempre va a estar abierta. Porque la puerta se cierra solita por respeto, ¿no? Por respeto elemental y por amor de mi Padre hacia mí. La puerta se vuelve a cerrar para que yo pueda decidir al siguiente instante si quiero vivir comunión o no. Para que no sea una imposición de parte de Dios la comunión, ¿no? Y a mí todo eso me parece maravilloso, me parece asombroso. Durante mucho tiempo, inclusive hoy mismo, hoy mismo le estaba yo diciendo a Dios, Padre, es que yo no quiero estar solo, no quiero vivir solo, ¿no? Esto que decías de que eh, el no vivir comunión es arrogancia, ¿no? Me hizo comprender el Espíritu Santo que la soledad es arrogancia, ¿no? Que la soledad es arrogancia. Y bueno, a mí esta plática me ha parecido maravillosa, asombrosa y gracias a Dios, gracias a mi Padre, todo lo que nos está explicando y enseñando. Y, y pues esta conciencia que Abba me está permitiendo tener de que no depende de Dios. Dios quiere, pero depende de mí, ¿sí? De mi sí. De simplemente decirle sí. Sí, ahorita sí. Sí quiero estar contigo, quiero participar de lo que tú eres. Y al siguiente instante volverlo a hacer, porque la puerta se cierra solita. Gracias. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere compartirnos? Ezequiel, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo. Bueno, pues precisamente mi comentario va de la mano con lo que nos acaba de compartir Marco, porque en esta plática el Espíritu Santo me estaba hablando de la decisión que Dios nos ha dejado para convivir y adorarle. Es como lo que Él es, ¿no? Es un acto de amor de Dios, dejarnos a nosotros tomar esa decisión. Y me lleva a hechos desde el principio, porque precisamente de eso fue acusado Dios, ¿no? De imponerse.
Y pues con este hecho de amor que nos deja a nosotros, pues, obviamente se comprueba día a día, momento a momento, que no es así nuestro Padre. Y también me llevó el Espíritu Santo a algo que va a pasar, no sé cuándo, que va a ser la presentación de la familia de Dios, de todos aquellos que le permitimos o nos permitimos la adoración con Él. Y va a ser un momento hermoso. Gracias. Gracias, Ezequiel, gracias. Perla, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues ahorita escuchando la plática, estoy recordando que en el grupo de los miércoles en la semana, papá aunque no era el tema, pero papá nos llevó a hablar de comunión y la forma en cómo nos lo recordó es cuando viniste a Puebla y le diste el vaso de la horchata de la fe, le llama a Estefan, ¿no? De que se la tomara, ¿no? Entonces estuvimos recordando, bueno, a mí de años, desde los 8 años que conozco a Dios y he tomado la Santa Cena y que he hecho la comunión, en el momento que empezaron a hablar de esa horchata de la fe, que lo que es vívelo, o sea, trágatelo, recordé cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Que es comer el cuerpo de Cristo, o sea, no lo había como relacionado de esa forma, de estarlo comiendo a Él, viviéndolo a Él, que se haga uno en mi cuerpo y yo con Él, ¿no? Para mí fue muy impactante esa ilustración porque nunca la había relacionado, y que hoy también papá nos estuviera hablando de comunión me está confirmando más y veo que el Espíritu Santo cada vez más me abre los ojos en qué áreas no me había dado cuenta que no le estoy permitiendo, ¿no? Que hay ese orgullo. Entonces, le doy gracias a papá que confirma su palabra y nos quiere llevar a cada vez que lo vivamos de una forma más completa. Gracias. Gracias, Perla, maravilloso el testimonio de Dios. Silvia, te escuchamos. Adelante. Hola, Cris. Buenas tardes, hermanitos todos. Yo quiero compartir con ustedes, sobre todo, darle gracias a Dios, porque cada día abre el entendimiento de mi mente o la renovación de mis pensamientos. Ahora entiendo, hace algunas pláticas, no sé cuánto tiempo, yo decía, yo quiero amar a Dios como lo ama tal hermano o tal hermana, ¿no? Pero no sabía ni lo que era amar a Dios, ¿no? Ahora entiendo lo que es adoración. Adorar a Dios es estar en espíritu y en comunión con Él. Entiendo lo arrogante, o sea, es como un poquito en mi cabeza, ¿no? Porque entiendo la arrogancia y de eso me pintaba solo. Entonces, solamente le doy gracias a Dios porque está abriendo el entendimiento y renovación de mis pensamientos y cada día lo puedo vivir más y estar más en comunión con Él y vivir pues, lo que Él quiere, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y gracias a todos. ¿Alguien más quiere participar? Pues miren, vamos a llevarnos lo que Dios ha hablado a cada corazón, de eso no tengo duda. Y para todos los que participan de estas sesiones por medio de los videos grabados, sabes que el Espíritu Santo está allí en ti para hacer su trabajo en tu espíritu y confirmarte que eres hijo o hija de Dios e invitarte a que abandones la vana manera de vivir. ¿Sabes por qué Dios le llama vana? Porque es una existencia vacía. Eso es el estado de orfandad, es estar vacío aquí adentro.
es esa búsqueda. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Y Dios mío, ayúdame. Ese vacío, esa impotencia, ese estado, es un estado de maldición que no nos corresponde ya a nosotros para nada, pero que podemos permitir si seguimos en este asunto de vivir en esa arrogancia de yo puedo, yo le voy a hacer la lucha, yo creo, es que yo pienso. Todo eso, todo ese vocabulario nace de una naturaleza que ya no es tu naturaleza. Lo que es natural a la persona que eres ahora es que en automático escuches y recibas lo que el Padre tiene listo para que tú vivas. Y es una vida mucho más sencilla y excelente porque opera en el poder de Dios. Entonces, permítele al Espíritu Santo no solamente hacer lo que ya ha hecho en esta sesión, sino llevarte a la vivencia plena de comunión. Tú y yo no tenemos idea de todo el trabajo que Él tiene que hacer para habilitarnos al 100%. Pero ten seguro que Él sí tiene claro todo lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Si alguien puede ver completito y clarísimo nuestro raciocinio, cómo pensamos y por qué y esto y aquello, es Dios. Y viéndolo con toda claridad, Él se ha comprometido a renovarnos por completo para que todo nuestro ser funcione en comunión. Entonces, vamos a darle gloria a aquel que es poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mis amados hermanos y hermanas, bendiciones. Vivan comunión. Gracias, bendiciones.